plantas que los producen tan solo existen en Oriente Medio, prueba de que la sábana pasó aquí una parte de su historia. Muchas de ellas todavía siguen formando parte de las vidas de los habitantes de la región, como por ejemplo la Fagonia mollis. Los bizantinos establecidos al sur del Sinaí utilizan las hojas de la Fagonia mollis para sanar heridas superficiales. Toman los tallos y las hojas verdes, los queman y usan la ceniza para colocarla sobre las heridas. La llaman uraga. Aquí tenemos otra gundelia. En las placas normalmente hay una gran densidad de polen procedente de una planta llamada Gundelia tournefoti. Esta muestra en particular procede de una zona junto a la cabeza del hombre del lienzo. Puedes ver las espinas, ¿de acuerdo? Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una. La planta que dejó tanto polen en esta zona del lienzo se podría reconocer por su flor, pero es más conocida por otra cosa. Tengo que utilizar mi cuchillo porque es una planta con muchas espinas. Aquí tenemos una Gundelia tournefoti. Es el cardo con la mayor frecuencia de granos de polen en la Santa Síndone de Turín. En este monasterio ortodoxo griego, en las profundidades del desierto del Sinaí, encontramos una pintura muy especial de Jesucristo conocida como el Pantocrátor. Muchos investigadores están convencidos de que se pintó tomando como referencia la sábana santa. El retrato data del siglo VI. En el icono podemos ver que los ojos son muy grandes y están bastante separados. Cuando lo comparamos con la sábana, vemos que los ojos del hombre del sudario están separados y ligeramente descentrados. Si observamos... El Dr. Banger ha perfeccionado una técnica de luz polarizada para comparar las imágenes de la sábana con otras imágenes como el Pantocrátor. Si giro el filtro mientras miro estas imágenes en la pantalla, una se difuminará en la otra. Hacemos esto para comprobar la exactitud de las comparaciones. En el icono observamos lo que parece ser una lágrima que corre por la mejilla en este punto. Si rotamos la sábana descubrimos que en realidad hay una mancha, posiblemente de sangre, en el mismo lugar. Si bajamos hasta la punta de la nariz en el icono y luego pasamos a la sábana, comprobaremos que la configuración de la nariz es prácticamente exacta. En cuanto a los labios del icono, se aprecia que están agrietados. Y si contemplamos los detalles de la sábana, comprobaremos que todas esas marcas son prácticamente visibles. Jesús ha sido la persona más representada de la historia, pero la Biblia jamás describió su aspecto. ¿Cómo sabemos cómo era? ¿Cómo sabemos que llevaba barba y que tenía el pelo largo? ¿De dónde sacaron los artistas su iconografía? El historiador de arte Jack Brearley ha realizado un estudio sobre el rostro de Jesús en la pintura. ¿Existe una fuente común para la representación de esta imagen que todos conocemos tan bien? Cada artista tiene su propia visión del hombre, en actitud sufridora o triunfante, del redentor o del humilde. Sin embargo, a lo largo de los siglos los artistas se han atenido a ciertos parámetros que nos permiten identificar al hombre como Jesús. ¿Cuáles son las directrices que siguen? ¿Y de dónde proceden? Brearley y muchos otros investigadores creen que existía un prototipo de Jesús que estableció la pauta a seguir hace siglos.
La búsqueda de ese prototipo ha llevado a los investigadores a remontarse a los primeros siglos que siguieron a la muerte de Jesús. ¿Cómo llegaría un artista de esta imagen a esta otra? Aquí tenemos barba, en esa no. Aquí el cabello le cae sobre los hombros y lleva la raya en medio. Ahí no. Este Jesús parece un dios romano. Tiene un aspecto juvenil. No tiene las mismas características. La pregunta es, ¿qué falta? En la década de los 30, el investigador francés Paul Vignon observó ciertas marcas en las pinturas que se habían hecho de Jesucristo a lo largo de muchos años. Estos rasgos llegaron a conocerse como las marcas de Vignon. Ahora veremos algunas. En primer lugar, observen esta línea transversal que cruza la frente de Cristo. Y fíjense en esto, una especie de cuadrado con 3 lados marcados en el caballete de la nariz. Justo debajo hay otro triángulo, en la nariz que es alargada, rasgo muy indicativo de numerosas representaciones de Cristo de aquel periodo. Los especialistas han identificado los ojos, que se asemejan a los de un búho, la nariz alargada y el resto de las marcas de Vignon en la sábana. ¿Acaso la Santa Síndone fue el modelo original de las representaciones posteriores? Aquí tenemos varias reproducciones de algunas pinturas de los siglos XI y XII en las que se aprecian estas marcas geométricas. En primer lugar, justo aquí, en la nariz, se puede ver ese extraño cuadrado geométrico de 3 lados en forma de U. Luego tenemos los ojos, semejantes a los de un búho. También la nariz alargada es una característica. Observen los 2 mechones de cabello que caen sobre la frente. Aparecen en las 4 imágenes. Y no un solo mechón, siempre 2. La coincidencia de todas estas marcas, de todos estos puntos, me lleva a creer que algo influyó en estos artistas. Si la sábana es el sudario de Jesús, entonces su peregrinaje comenzó aquí, en el lugar donde Cristo murió. En la ciudad moderna de Jerusalén, el pasado sigue vivo. Muchas de las costumbres que aquí se practican aún son un reflejo del mundo antiguo. ¿El entierro del hombre de la sábana se realizó de acuerdo con la cultura hebrea? Rabbi Misha Halpern nació en los Estados Unidos y lleva muchos años viviendo en Israel. Está especializado en la vida judía durante el siglo I. Esta es la Vía Dolorosa. Mide algo más de 1,5 kilómetros de longitud. Según la tradición, es el lugar desde el que partió Jesús hacia su crucifixión. De todo el mundo han venido y siguen viniendo peregrinos para recorrer el mismo trayecto que Cristo. 20 shekels el libro. ¿Alguien quiere algo? $4. En aquella época, Jerusalén era una ciudad judía y como tal, Jesús debió ser enterrado en el contexto de la ley hebrea. Los estudiosos de la sábana creen que el entierro de Jesús, aunque precipitado, se realizó como manda la tradición judía. La Biblia judía establece que hay que recordar el día del sábado para que sea sagrado. El viernes por la tarde la gente corre de acá para allá apresuradamente para terminar sus tareas antes de que comience el sábado. Y lo mismo ocurría hace 2000 años. A Jesús lo bajaron de la cruz un viernes para sepultarlo a toda prisa antes del sábado. Porque en sábado no se puede hacer nada. No se puede trabajar, solo se descansa. ¿Existe algún dato que certifique la existencia del sudario en los años que siguieron a la muerte de Jesús? Cuenta la leyenda que un rey que se encontraba en las proximidades de Edesa cayó gravemente enfermo y mandó llamar al sanador judío. Jesús ya había muerto, pero al rey le entregaron un lienzo que llevaba su imagen. El rey Abgar sanó inmediatamente, y el lienzo milagroso comenzó a ser conocido con el nombre de El Mandilión. Así fue como en todo Oriente Medio se veneró el mandilión como la imagen de Cristo, y la ciudad de Edesa se convirtió en un centro para la cristiandad. Mandilión es una palabra que significa toalla pequeña. En esa tela había una cara de Jesús pintada sobre un fondo estilizado, y normalmente aparecía enmarcada. Si el mandilión era la sábana santa, ¿por qué en él solo aparecía el rostro? Entonces solo se decía de ella que era un lienzo con una cara, pero Ian Wilson, el historiador